Hola, saludos a todos. Soy Pablo Camurri, ingeniero electricista y en telecomunicaciones, docente de la Universidad Nacional Experimental del Transporte en el Departamento de Electricidad, miembro como asesor técnico del Centro Internacional Miranda y como docente en el programa formativo para socialización de la ciencia y miembro del colectivo Red de la Calle, que está dedicado a temas urbanos, popularización de las ciencias, animalismo y estudios de juventud. Bien, a nosotros los docentes, nuestros amigos los educadores, nos han enseñado que desde el punto de vista constructivista es importante lograr que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo, el cual no es más que aquel en el cual las ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Es decir, hay una interacción entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos. Y esa interacción no es literal y no es arbitraria. Durante ese proceso, los nuevos conocimientos adquieren un significado para el estudiante y los conocimientos previos adquieren nuevos significados o se consolidan en su estructura cognitiva. ¿Qué es lo que nos dicen? Es que el aprendizaje significativo es un proceso dialéctico en el cual las ideas previas o ideas ancla o subsunsores, como decía Ausubel, juegan un papel primordial y pueden jugar tanto a favor como en contra del proceso de aprendizaje. Una idea previa errónea puede ser un obstáculo para el aprendizaje. Por ejemplo, la idea de una partícula elemental como una bolita invisible con una masa muy pequeña que ocupa un espacio muy pequeño dificulta enormemente el aprendizaje significativo de qué es una partícula elemental. El átomo, como un sistema planetario en miniatura, también funciona como un obstáculo representacional para el aprendizaje de la estructura del átomo en la perspectiva de la mecánica cuántica, por ejemplo. A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos visto las partículas elementales representadas en los libros como pequeñas esferas coloreadas? Cuando en realidad un átomo se parece más a esto. Por lo tanto, el aprendizaje significativo no es sinónimo de aprendizaje correcto. Cuando el sujeto atribuye significados a un determinado conocimiento, anclándolo interactivamente en conocimientos previos, el aprendizaje es significativo independientemente de si esos conocimientos son los aceptados en el contexto de alguna materia de enseñanza. O sea, independientemente de si los significados atribuidos son también contextualmente aceptados, además de ser personalmente aceptados. Es decir, aunque sea un aprendizaje incorrecto. Por lo que es importante el uso de organizadores previos que sirvan como puente entre lo que el estudiante ya sabe y lo que él debería saber, con el fin de que el nuevo material pueda ser aprendido de forma significativa. El problema es que normalmente no hemos formado a nuestros estudiantes para eso y la tendencia es usualmente hacia el aprendizaje mecánico. ¿Qué factores son los que contribuyen a esa autogestión? Primero, el monitoreo activo y la regulación de los procesos cognitivos, lo cual es relevante en la medida en que los individuos hacen consciente su aprendizaje. La motivación es medular para la autogestión del aprendizaje, ya que es el motor que la impulsa. El estudiante que autogestiona su aprendizaje tiene un objetivo intrínseco o extrínseco que lo guía hacia el automejoramiento, a diferencia del estudiante que permanece pasivo, recibiendo la instrucción que es determinada por una autoridad externa. Alrededor de este sistema de autoaprendizaje están los llamados sistemas de gestión del aprendizaje, que últimamente están muy de moda, ¿no? Que no son más que aplicaciones de software para la administración, documentación, seguimiento, presentación de informes, etcétera, de los programas de formación, y son construidos usando una variedad de plataformas de desarrollo, como por ejemplo el Java J2EE o el Microsoft.NET o el PHP, y por lo general emplean el uso de una base de datos como MySQL, Microsoft SQL, Server o Oracle como backend. Un ejemplo de esto es la plataforma Moodle, que tanto nos gusta últimamente porque está basada en software libre, de aplicación libre, etcétera. Bueno, en realidad no del todo libre, porque ya veremos, ¿no? Porque hace falta para montarle un servidor y los servidores no son libres, hay que pagarlos, ¿no? Y estos sistemas tienen características que los hacen ideales para la educación a distancia. Sin embargo, para poder aprovechar las principales ventajas de estos sistemas, hay que montar una plataforma adecuada en cada institución de enseñanza
la cual debe estar alojada en un servidor destinado a tal fin. Además, se requiere que tanto la institución como los instructores y estudiantes tengan acceso a Internet, no solo de banda ancha, sino también una conexión que sea confiable, que no se corte, ¿no? Y además que estén entrenados en el uso de estos sistemas de software, ¿no? Como ya sabemos, las limitaciones tecnológicas existentes en nuestro país por el momento hacen que estas condiciones raramente se puedan cumplir. Y tratar de insistir en el uso de estos sistemas en la gestión del aprendizaje solo podría provocar que se excluya a un número inaceptable de estudiantes, por lo que se necesita ser creativo en el uso de las tecnologías disponibles. Además, en mi opinión, el uso de los sistemas de gestión del aprendizaje permite mejorar el aprendizaje significativo correcto mediante la complementación de las clases presenciales. Sin embargo, sin la base tecnológica adecuada, solo podemos sustituir las clases presenciales por clases a distancia y desarrollar las actividades de forma casi exclusivamente asincrónica. Es decir, no se pueden hacer cosas donde haya cortas o estrictas restricciones de tiempo, debido a los problemas de conectividad que tienen tanto los profesores como los estudiantes, incluso las instituciones, ¿no? De este tipo de actividades, de cómo llevar a cabo este tipo de actividades, hay pocos ejemplos a disposición que orienten a los docentes, sobre todo en lo que respecta a las materias científico-tecnológicas. Y por eso propongo aquí una forma de estructurar una materia y sus actividades de modo que se pueda lograr los objetivos a pesar de las limitaciones y que intenta tomar en cuenta las recomendaciones y los estudios de los educadores. Primero, esto lo estamos haciendo en la materia radiocomunicaciones, que es de la carrera de telecomunicaciones de la Universidad del Transporte, la UNETRANS. Primero, como es usual, se presenta a los estudiantes el plan de la materia, sus contenidos y sus objetivos, pero haciendo énfasis en cuáles son las competencias que él debe desarrollar, de modo que su esfuerzo se oriente hacia el desarrollo de tales competencias y no solo a la acumulación de conocimiento que podría interpretar incluso como sin fin aparente, ¿no? Segundo, como lo que podemos hacer es sustituir una clase presencial por una clase a distancia, por lo menos en el caso que nos compromete, bueno, que nos compete, lo que se ha hecho es realizar videos tutoriales, donde el instructor explica los conceptos, aclara y complementa aquellos detalles que en la literatura no están expresados de manera clara para los estudiantes. Observemos, por ejemplo, que en la mayoría de los libros técnicos se explican conceptos cuya comprensión requiere de un buen manejo de las matemáticas, y muchas veces se muestran los resultados de un cálculo, por ejemplo, sin mostrar los pasos a seguir para obtener ese resultado, con la excusa del tiempo, o que usted ya debería saberlo, o del espacio de impresión del libro, etc. Desde mi punto de vista, esto no es más que un medio de crear dependencia. Es decir, te explico que algo se puede hacer, pero no soy muy explícito en cómo se hace. Por lo cual, si requerimos saber el cómo, vamos a tener que contratar al experto. Pero nosotros no pagamos ya por el libro una buena cantidad, son sobre todo los libros tratándose de libros técnicos que son muy costosos. Por eso que me parece que es indispensable que para que la clase sea útil, el estudiante no se limite a ver un tutorial donde se expone el contenido de un texto, sino donde además se facilite la información que falta en los textos, logrando de este modo hacer que las clases sean más útiles y más atractivas al estudiante, y en última instancia, logrando una verdadera popularización de la ciencia y no simplemente la divulgación de la ciencia. Adicionalmente a todo lo anterior, se dirige a los estudiantes hacia recursos complementarios en la red, tales como otros videos, documentos, laboratorios virtuales, etc. Y dándoles tiempo suficiente para descargar y ver los recursos, proporcionando varias vías de acceso. Por ejemplo, el video que se hace se puede colocar en Drive, en YouTube, en diferentes plataformas, de modo que el estudiante tenga diferentes maneras de acceder a él, incluso desde un celular. Una vez presentado el tema, se diseñan y se asignan una serie de actividades con el objeto de reforzar el aprendizaje. Esas actividades pueden ser, dependiendo del tema que se esté tratando, ejercicios de aplicación, investigaciones, realización de experimentos con recursos que sean de fácil acceso en casa, etc. Para eso se le asigna al estudiante un tiempo y se acuerda con el estudiante una estructura para la entrega de los resultados. ¿Cómo lo vas a entregar? ¿Va a ser un informe? ¿Van a hacer un video? Etcétera, ¿no? Todo esto en función de las limitaciones que puedan tener ellos y el docente de acceso a la red, ¿no?
Durante este proceso se estimula al estudiante a que realice consultas al instructor, o sea, mientras están realizando las actividades, sean ejercicios, sean investigaciones, se lo estimula no para que trabaje solo, sino todo lo contrario, para que consulte constantemente mientras hace su tarea con el instructor y con sus otros compañeros. Para eso nosotros hemos utilizado la creación de un grupo en WhatsApp. El objetivo que tenemos es que los estudiantes hagan todas las actividades, es decir, que no se queden sin hacerlas, que no por entregar un trabajo que pidió la maestra, yo lo entregué por la mitad porque no supe hacer las tareas, sino que logre hacerlas todas, ¿no? Y además, de esa forma se estimula el trabajo en equipo y el apoyo entre los compañeros. Cuarto, en el caso de los ejercicios de aplicación y luego de que ellos entregan los resultados, se envía a los estudiantes un documento que contiene todas las respuestas correctas de los ejercicios que se propusieron. No solo las respuestas, sino que las respuestas están completamente desarrolladas de la manera más clara posible, lo cual usualmente brilla por su ausencia en los libros de texto. Y se les solicita que hagan una autoevaluación, comparando cada una de sus respuestas con la referencia que se les envió, y que devuelvan un formato que se diseñó con ese fin, con sus comentarios sobre los errores que cometieron. Luego, al instructor recibir las autoevaluaciones, hace comentarios sobre las autoevaluaciones que hicieron los estudiantes. Esos comentarios se le envían nuevamente a los estudiantes y este proceso se repite hasta que se logra un consenso entre el facilitador o el instructor y el estudiante y se procede a la evaluación definitiva de la actividad. Al final de cada tema se realizará una evaluación sumativa, un examen. Ese examen se debe diseñar de forma de que no haya un límite de tiempo demasiado estricto para su realización. Es decir, nosotros tenemos que diseñar las evaluaciones de manera que se eviten las trampas o la copia entre los estudiantes, como siempre. Como nosotros a distancia no podemos supervisar, tal como podemos hacer, por ejemplo, en un salón de clase, a los estudiantes mientras realizan el examen, entonces hay que dar la libertad para que lo realicen tranquilamente en el tiempo que puedan, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto? O sea, cada evaluación tiene que ser primero diferente, se le deben entregar evaluaciones exactamente iguales a todos los estudiantes, ¿no? Para evitar pues el asunto de las copias, ¿no? De que se sienten dos personas a hacer un mismo examen, ¿no? No solamente diferentes, sino que las preguntas que se hagan en esas evaluaciones tienen que estar orientadas hacia la aplicación de lo aprendido, proponiendo la resolución de problemas reales de ingeniería. Es decir, yo no te voy a hacer una pregunta donde te pongo un ejercicio que aparece en un libro, porque entonces, bueno, estoy provocando que, no sé, que te bajes el solucionario y te copies y listo, ¿no? Sino que te propongo la solución de problemas reales de ingeniería, para lo cual tienes que usar todos los recursos que has obtenido hasta el momento. Y eres libre de usar todos los recursos. La evaluación tiene que estar diseñada para que, no importa, de hecho, se estimule el uso de todos los recursos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que ningún ingeniero hace un puente de memoria. Yo no pasaría por ese puente, no sé ustedes, ¿no? Y que los ingenieros en la vida real utilizan todo su material de apoyo y todos los recursos y simuladores y demás que tengan a disposición. De esa manera es que se deben pensar las evaluaciones y así nunca vamos a tener problemas para darles el tiempo que requieran para hacer su evaluación. Por supuesto, ese tiempo que requieran es acordado con el estudiante y es algo lógico y razonable. Vale, entonces esta forma de hacerlo permite y estimula al estudiante para que haga uso de todos los recursos, tal como se da en la vida real. Y aunque se acuerde un tiempo determinado para la evaluación, de esta forma es posible ser más flexible, ¿no? Finalmente, cabe destacar que desde mi punto de vista, todo esto es solamente provisional, hasta tanto se pueda superar la crisis sanitaria y otras crisis, ¿no?, que no nos permiten el desarrollo normal de las actividades. Una vez superada esta situación, opino que se debe retomar en lo posible el contacto directo con el estudiante, que es indispensable para mí, ¿no? Y se deben usar los sistemas de gestión del aprendizaje como complemento para un aprendizaje significativo y correcto. Estamos en el siglo XXI y ¿por qué no vamos a utilizar los recursos del siglo XXI, verdad?
Entonces, bueno, sin más, espero que esta experiencia les sea de utilidad y quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Hasta luego.